Bienvenidos a Con Buenas Palabras. Soy María Pérez y os voy a acompañar en este espacio donde las letras serán las protagonistas. Aquí aprenderéis algunas nociones básicas para iniciaros en el mundo de la creación literaria. De la mano de profesores del grado de Lengua y Literatura Españolas, nos adentraremos en el universo de la narrativa, la lengua, la escritura y la literatura. Si quieres aprender a dar tus primeros pasos en el mundo de las letras, este es tu espacio. Lorenzo Silva es una de las 71 personas en este país que puede presumir de un premio Planeta. Lo ganó en 2012 con su obra La marca del meridiano. Entre su palmarés también está el prestigioso Premio Nadal, que recibió en el año 2000 por El alquimista impaciente. Abogado de formación y durante 10 años de profesión, Lorenzo Silva es en la actualidad uno de los grandes referentes de la literatura contemporánea. Sus novelas suman más de 2 millones de lectores. Entre sus obras destacan las de la serie protagonizada por los investigadores Bevilacqua y Chamorro. Con él vamos a hablar hoy de la escritura de este género, el policíaco, e intentaremos desentrañar un gran misterio: cómo iniciarse en la escritura de novela negra. Buenos días, Lorenzo. Buenos días. Tengo entendido que empezaste a escribir a los 16 años, ¿no es cierto? ¿Por qué empezaste a escribir con esa edad y por qué escribe el Lorenzo Silva actual? De hecho, empecé a escribir un poco antes. A los 16 años empecé a escribir novelas, pero empecé a escribir relatos más cortos, poesía, a los 13 años. Es el momento en el que empecé. Y todavía podría decir que empecé antes, porque aunque hasta los 13 años no me senté a poner por escrito mis fantasías, desde que aprendí a hablar prácticamente, según refiere todo mi entorno, tenía esa capacidad o esa debilidad, llámalo como quieras, de fabular y de inventarme historias. De hecho, eso sí lo recuerdo yo, con mis amigos desde muy pequeños suplíamos la falta de juguetes con las historias que yo me inventaba para que los pocos juguetes que teníamos nos lucieran un poco más, ¿no? Entonces yo creo que la fabulación la tengo desde la cuna, ¿no? Y estaba casi predestinado a encontrar alguna manera de sacarla adelante, bueno, pues que preferiblemente no fuera lesiva para mis semejantes, ¿no? Porque también la gente que tiene mucha imaginación a veces la aplica mal. Sí. Afortunadamente encontré la literatura muy pronto y desde mi primer contacto con la escritura, la sensación que tuve es una sensación que es muy fácil de describir, es la sensación de estar en tu sitio, de decir, este es mi sitio y además no hay otro. Yo he estado en otros sitios porque la vida me ha llevado ahí, o la necesidad, o los accidentes, o otro tipo de circunstancias, ¿no? Sí. Pero desde sientes y te puedes adaptar más o menos, ¿no? Yo no me adapté mal a la abogacía y desarrollé una carrera profesional razonablemente exitosa, ¿no? Pero yo no tenía esa sensación de que este es mi sitio. Esa sensación la tuve cuando me senté ahí. Y lo que he buscado desde los 13 años, porque lo sigo buscando todavía hoy, es estar en mi sitio y estar de la manera más decorosa y de la manera más útil posible a los demás. Estar en tu sitio tiene bastante que ver, ¿no?, con esa idea de la vocación, ¿no?, del escritor vocacional. ¿Piensas que hay que tener esa vocación para ser escritor o que cualquiera puede escribir hoy en día? Pues te respondo que sí a las dos cosas, porque creo que no son excluyentes. No son incompatibles. ¿No? Creo que cualquiera puede escribir, es decir, el lenguaje es una facultad que compartimos todos los humanos y la escritura, pues todas las personas que han sido alfabetizadas la pueden practicar con mayores o menores recursos, pero a todas les va a ser útil. A todas les va a aportar algo. Yo de eso estoy absolutamente convencido. El tiempo que inviertes a poner por escrito lo que te pasa por la cabeza es un tiempo de autoconocimiento, de autoconstrucción y hasta de autorreparación, con lo que para todo el mundo es útil y todo el mundo tiene algo que contar. Todo el mundo tiene una historia y todo el mundo tiene una historia además que es singular, que es individual y que es única y que tiene un valor, ¿no? No todo el mundo, esta sería la otra parte, tiene a lo mejor la disposición, la capacidad o la necesidad de que eso se convierta en su vida. Creo que el que quiera ser escritor debe tener muy claro que necesita escribir hasta el punto de que de otra manera su vida no sería realmente su vida. Si tú sientes eso, creo que puedes afrontar el viaje de la escritura, porque además
importará poco lo que pase, podrás tener éxito o no, eso ya no depende de ti, eso depende de las circunstancias y de los demás. La suerte. Pero en todo, yo llevo más de 40 años escribiendo y durante muchos años mi éxito ha sido igual a cero, en términos económicos, editoriales y creativos, ¿no? Y sin embargo, no era una sensación de frustración la que yo tenía. Tenía la sensación de que estaba haciendo lo que quería hacer y que eso me recompensaba. Hombre, que sería mejor, pues no sé, que me premiaran y que me leyeran y ganar dinero con ello, pues lo tenía muy claro, pero no me sumía en la desesperación no tener ese reconocimiento, ¿no? Este es un tema muy interesante, el de la perseverancia, sobre todo para nuestros oyentes que suelen ser pues, escritores incipientes o que están empezando el proceso de escritura. Entonces, podríamos profundizar en esta idea, ¿no?, de cómo sobrellevar el fracaso y esos portazos de editoriales, ¿no?, en el primer paso de esta etapa. Yo creo que una cierta dosis de fracaso no solo es posible, probable, sino incluso necesaria. ¿No? Yo creo que el éxito prematuro no es bueno para un creador en general, porque la creación es un ejercicio continuo de aprendizaje. Y cuando un creador que está en etapas muy tempranas de su recorrido tiene un éxito excesivo, puede relajarse en el camino del aprendizaje y venirse abajo. Claro. Y casos hay, no pocos, y algunos los conozco desde relativamente cerca, ¿no? Sí. Sin embargo, los que nos hemos pasado muchos años fracasando, también hemos aprendido una lección de humildad, ¿no?, que te lleva a decir, bueno, pues, oye, en esto se puede uno equivocar y de hecho uno se equivoca, no vas a convencer nunca a todo el mundo, no necesariamente tener talento, incluso aunque lo tuvieres, ¿no?, pues garantiza el reconocimiento. Hay escritores muy talentosos que no han tenido reconocimiento en vida, lo han tenido póstumamente, ¿no? Y bueno, pues creo que hay que asumir eso, que no es una tragedia, pero claro, para eso uno tiene que estar muy convencido y muy imbuido de lo que está haciendo. Por eso, vuelvo a lo de antes, a quien no sienta esa necesidad, a quien no tenga esa convicción verdaderamente profunda, la escritura es algo que le desaconsejo severamente. La escritura profesional o el empeño de hacer de la literatura tu oficio. En tu caso, de hecho, esos años en los que te dedicaste a la abogacía no fueron tiempo perdido, sino que además te han servido a la hora también de dedicarte al género policial. ¿Nos podrías contar un poco cómo es esa relación de esos años que has estado estudiando Derecho y has estado metido en este mundo y luego a la hora de escribir? Sí, hay a veces una identificación que se hace, ¿no?, entre un abogado que escribe novela policial, no soy el único caso, ¿no?, que es bueno, en el fondo estaba predestinado a escribir eso porque tiene que ver con su ejercicio profesional. En mi caso no es así, yo estoy en la ficción criminal por la literatura, no por la abogacía. Realmente la primera idea, a lo mejor, de escribir algún día ficción criminal me viene a mí antes de entrar en la Facultad de Derecho, ¿no? Y la raíz es literaria, la raíz es la lectura de los clásicos del género, ¿no?, de los clásicos del género criminal, por decirlo en términos muy amplios, ¿no? Y eso, pues, por supuesto, incluye a un autor como Raymond Chandler o como Dashiell Hammett o como Conan Doyle, por ejemplo, o Edgar Allan Poe, pero, no sé, también incluye a Cervantes o a Quevedo o a Torres Villarroel, que son autores españoles que de una u otra forma hablan del mundo del AMPA, del mundo del crimen, de la parte oscura de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos que la raíz de mi vocación como escritor criminal es literaria. Luego, una vez que ya me puse a la tarea, como coincidía que primero estaba estudiando, luego había terminado la carrera de Derecho y finalmente estaba hasta ejerciendo la abogacía, pues eso me da una visión sobre ciertos aspectos de la realidad criminal que quizá es distinta de la de otros autores, ¿no? Y es muy importante, por ejemplo, para configurar mi personaje protagonista. Mi personaje protagonista es un agente de la autoridad, es un guardia civil que trabaja en una unidad de policía judicial. El lugar en el mundo de ese personaje, él lo tiene muy claro porque yo lo tengo muy claro. Y lo tengo muy claro porque conozco la legislación que regula su actividad, ¿no? Un policía, un agente de una unidad de policía judicial,
no es un justiciero, no es quien repara el mal del mundo, no es quien mete en la cárcel. Un policía no mete a nadie en la cárcel. Lo único que puede hacer un policía es detener a una persona durante un máximo de 72 horas y solo en lo necesario para la averiguación del delito, ¿no? Quien mete en la cárcel a las personas, en su caso, son los jueces o, en algún caso, un jurado compuesto por 9 ciudadanos. Los policías no meten a nadie en la cárcel, no son justicieros, no son Batman. Yo a veces leo novelas donde el policía es Batman, ¿no? Pues a mí, no es la idea. Frente a eso, me ha vacunado el haber estudiado Derecho y haber ejercido la abogacía durante 10 años. Sí, esto además está muy relacionado con la idea de que el escritor escribe sobre lo que conoce. Y aquí te voy a sacar el tema, ¿no?, de este libro tan interesante que salió de Diario de la Alarma, que fue, bueno, un compendio, ¿no?, de relatos, corrígeme si me equivoco, que son sobre el confinamiento. Y además este libro tiene la característica de que salió en pandemia. Entonces también la pregunta que te quería hacer era ¿hasta qué punto estaba el público preparado para ese libro o había que dejar una especie de distanciamiento, ¿no?, a la hora de enfrentarse a una realidad tan cercana? La verdad es que ese libro tuvo una génesis que impedía ese distanciamiento, ¿no? Ese libro es mi única tentativa exitosa de escribir un diario. Yo escribo desde los 13 años, sí. Entonces, y además yo recuerdo, lo tengo en casa todavía, cuando hice la primera comunión, entre los diversos regalos que recibí, había uno que era una especie de cuadernito, encuadernado así en piel o símil piel, ¿no?, con un candadito y una cerradura, ¿no? Sí. Mi diario, ¿no? Era como una invitación a que escribieras tu vida, ¿no? Bueno, pues oye, yo tenía aquello y digo, bueno, pues habrá que poner algo, ¿no? Y entonces lo intenté primero eso, con 9, 10 años, y yo hice 3 anotaciones y lo dejé. Luego, cuando ya escribía, pues seguí intentando escribir, hice 3 o 4 tentativas de hacer un diario. En alguno llegué a aguantar 11, 12 días, ¿no? Pero siempre los 11, 12 días, decía, bueno, voy a releer esto, vamos a ver qué es lo que está quedando y tal. Y leí, digo, pues esto no me interesa ni a mí, ¿para qué estoy escribiendo todo esto? Sí. Total, que lo abandonaba siempre, ¿no? Y sin embargo, el confinamiento, cuando nos encerraron, leí una carta o un artículo o algo así, donde un marino hablaba que su experiencia, que era pues estar embarcado mucho tiempo en un lugar pequeño y hacer travesías donde tardaba días en tocar puerto, ¿no?, que ayudaba a llevar un diario, ayudaba a llevar el confinamiento y a no volverse loco y todas estas cosas. Y entonces dije, pues mira, lo voy a intentar. Y entonces lo intenté y lo mantuve durante 50 y tantos días. No más, porque también ahí ya fue cuando nos empezaron a abrir un poco la mano y dije, bueno, realmente la alarma ha pasado, ¿no? La alarma no puede durar, la alarma no es un estado que pueda durar durante meses, ¿no?, o años, no es una cosa transitoria. La alarma ha pasado, ya está esto registrado y ahí lo corté. Pero día a día yo iba registrando la nada que vivía, ¿no? Porque una persona confinada vive pocas cosas, son tus lecturas, tus conversaciones, lo que vas viendo. Yo también tenía amigos que estaban fuera, amigos sanitarios, amigos policías, hablaba con ellos casi todos los días, entonces tenía como antenas fuera, ¿no? Y con todo eso pues iba, además en Madrid, donde la epidemia fue realmente muy dura, ¿no? Y me contaban cosas muy duras además. Y digo, bueno, pues esto lo voy a intentar poner por escrito todos los días porque es una disciplina mía para llevar mejor el encierro y no volverme loco. Y por otra parte, pues por si le sirve algo, eran anotaciones más o menos largas, a lo mejor 5 o 6 páginas muchas veces. Era lo primero que hacía todas las mañanas, escribir el día anterior. Me levantaba muy temprano, limpiaba, hacía todas las cosas mecánicas, limpié más que nunca. En esos 5 de todos creo que limpiamos más que nunca. Y lo hacía todos los días como una disciplina. Y lo empecé a colgar en el blog que tengo en la página web. Y además lo empecé a colgar así como con algunas dudas, hasta que un día en el Mercadona me encontré con un vecino y me dijo que sepa que le leo y que lo primero que hago todos los días es leerlo y que me ayuda mucho. Y digo, bueno, pues mire, aquí hay una razón para mantener esto. Entonces, claro, el libro ya estaba publicado en mi web, ¿no? Cuando, hablando con la editorial, surgió la posibilidad de hacer un libro, voy a la respuesta que me ha alargado un poco, pues no tenía sentido diferirlo, ¿no? Yo sé que hay gente que en el otoño del 2020 de lo último que quería leer era de la pandemia, del confinamiento, pero bueno, el libro no es un libro comercial, es un libro minoritario por su propia textura, ¿no? Pero no funciona mal y a mí me ha venido bien. A mí incluso me ha servido, en alguna ocasión, volviendo sobre temas de la pandemia, he ido a consultar mis propias anotaciones. Es muy curioso lo rápido que olvidamos todo, sobre todo lo rápido que olvidamos lo desagradable. Es interesante porque tratas, bueno, a lo largo de tu literatura, temas muy distintos, no solo el policíaco, también el histórico, bueno, y aquí un poco más el introspectivo.
Si nos detenemos un momento en el género policial nuevamente, vemos además que el tema de la moral y lo ético está muy presente. De hecho, en tu última novela, Púa, Sí. creo que es un tema además muy candente, muy peliagudo. ¿Nos podrías explicar un poco si la literatura nos ayuda a mejorar la realidad y acercarnos a estos grandes temas del bien y del mal? Pues mira, esa es una gran pregunta que tiene difícil respuesta, ¿no? Sí. Pero no se puede eludir, me parece, ¿no? Yo de entrada, recelo un poco de la literatura moralizante, es decir, recelo de quien, al tiempo que me cuenta una historia, intenta convencerme de una determinada visión de las cosas o de una determinada actitud frente a la vida, frente a los demás o frente a una cuestión dada, ¿no? Creo que una historia debe ser algo que tú pones delante del lector, Sí. para que le estimule, para que le remueva, para que le conmueva y se integre en su sistema de valores, el que sea, que puede no ser el tuyo, deseablemente no será el tuyo, y que le sirva para algo, ¿no? Si estás dándole lecciones que van en sentido contrario a lo que él piensa, pues lo que estás provocando es un choque de trenes que no tiene demasiado resultado, ni fruto para nadie, ni para ti ni para él, ¿no? Entonces yo no creo en la literatura moralizante, pero tampoco creo, y no digo que no sea posible, y no digo que no sea legítima, pero no creo para mí, como escritor, no creo en la literatura amoral, no creo en la literatura que no plantea en todo momento una reflexión moral. No que dé respuestas morales ante cuestiones concretas, sino que invite a una reflexión basada en el marco moral de la existencia humana, ¿no? Pues los seres humanos somos animales morales, lo queramos o no, ¿no? Hay personas con la moral muy relajada, hay muchas formas de moral, pero completamente amoral, absolutamente amoral, existe muy poca gente, lejos de alguna persona muy trastornada o con una avería mental seria, ¿no? Yo he tratado con delincuentes, he tratado con terroristas, he tratado con torturadores, he tratado con gente que ha matado en guerras, con gente que ha hecho cosas muy malas, y te aseguro que todos ellos, que se habían autorizado actos que yo no me autorizaría y que la mayoría de los que nos escuchan no se autorizarían, había puntos en donde surgían sus valores morales, que estaban relacionados con, mira, tuve una experiencia de una entrevista a un delincuente muy peligroso que se pasó la mayor parte de su vida en la cárcel, y bueno, pues yo le pasé el texto de lo que había hecho, lo contaba toda su vida, todas sus fechorías, y él a mí no me pidió que cambiara nada de lo que se refería a él. Lo único que me pidió que cambiara era una información que afectaba a una tercera persona a la que él no quería perjudicar por haberme dado una entrevista. Qué interesante. Si eso no es un razonamiento moral, ¿qué es? ¿No? Y era una persona, pues un delincuente sí, que había vivido la mayor parte de su vida en la cárcel porque además era reincidente casi de forma patológica, ¿no? Y pese a todo tenía ese... Entonces, ¿cómo rehuir la cuestión moral hablando de seres humanos? Claro. Pues la literatura, ¿de qué va? Va de hongos, de líquenes, de plantas, de peces de colores, ¿no? La literatura va de seres humanos. Incluso cuando habla de líquenes o de plantas o de peces de colores, los acabamos personificando, ¿no? Ahí está Dory y Nemo y sí, todos los que tú quieras, ¿no? Entonces, es imposible eludir en una indagación de la condición humana, que eso es la literatura, la cuestión moral, ¿no? Y es imposible eludir un cierto ejercicio, eso lo decía Ramón Sender, el novelista español del siglo XX, de señalamiento del mal. El escritor no repara los males del mundo porque no tiene herramientas para hacerlos, pero por lo menos ha de asumir una cierta obligación de señalar dónde está el mal, que el mal muchas veces no es la perversidad, ni la crueldad, ni la abyección. El mal en muchísimas ocasiones es simplemente la indiferencia, la ignorancia, la inconsciencia, el desentenderse de los demás, ¿no? Y en ese sentido, ¿sirve para algo la literatura? Pues bueno, yo creo que, ya digo, por la vía de dar lecciones directas creo que sirve de poco, pero por la vía de promover una reflexión moral, aunque tú no cambies la realidad, sí es posible que una persona a la que tú has llevado a una reflexión moral, en algún momento de su vida esté en una posición en la que tenga poder de decisión y esa decisión que esa persona tome, pues se incline en un sentido y no en otro, ¿no? Y a lo mejor de forma indirecta, así la literatura es más influyente de lo que creemos. No hace mucho yo hablaba con una persona que tiene bastante poder y bastante autoridad y además imparte instrucciones a personas que van a tener poder y autoridad y les hace leer los consejos que le da Don Quijote a Sancho Panza antes de tomar posesión de la ínsula Barataria. Sí. Es decir, ese novelista muerto hace 400 años sí, troquela las mentes de quienes toman decisiones y ejercen
posiciones de poder en nuestro siglo XXI en España. Claro, y le hacen pensar a uno. Al final la literatura es eso, hacer pensar, hacer Sí, sí. reaccionar de distinta forma. A lo mejor algunas de las cosas que nos estás contando salen a colación en las clases que das en la Universidad de Navarra, de que eres profesor invitado. Entonces también aterrizando por este lado podríamos ver qué consejos o qué técnicas les sueles decir a estos escritores que están empezando, ¿no? Yo lo que intento, vengo aquí durante una semana, dentro de otro programa más amplio, ¿no? Intento aportar algo que no esté en el resto del programa y que pueda resultarles útil. Lo que yo tengo, yo no soy filólogo, no soy teórico de la literatura, solo soy licenciado en Derecho que escribe novelas, ¿no? Lo que les puedo aportar es la experiencia de 40 años de escritura y las elecciones o las decisiones que a mí me han funcionado y las herramientas que a mí me han servido, ¿no? Para ponerlas a su disposición. Y luego también, como es un seminario abierto y es un seminario donde cada alumno tiene un proyecto propio y demás, lo que intento es que todo ese conocimiento, toda esa experiencia también se ponga al servicio de los proyectos de cada uno de los alumnos y que cada uno de los alumnos a su vez con su propio proyecto ilumine los proyectos de los demás, ¿no? Yo creo que ese es al final el gran valor de un seminario práctico participativo, ¿no? Que es un espacio donde se puede aprender de mucha gente, empezando por tus propios compañeros, y donde la reflexión que está haciendo un compañero o el problema que tiene un compañero o la dificultad que se encuentra un compañero para resolver su propio proyecto puede iluminarte a ti, si no en este proyecto hoy, a lo mejor en otro mañana o para otro aspecto, ¿no? de lo que estás haciendo. Entonces, bueno, intento eso, darle esa dimensión práctica basada en la experiencia y basada en lo que yo he visto funcionar, tanto en mi propio trabajo como en el trabajo de otros, y también en lo que he visto que no funcionaba en mi propio trabajo o en el trabajo de otros, ¿no? Pues creo que podríamos cerrar con esta última pregunta, ¿no? Para que nuestros oyentes también se queden con esa idea de eso, de cómo escribir y relacionarse con otros escritores y de no encerrarse en uno mismo, ¿no? Y de compartir. Mira, yo creo que el escritor es, y esa es una de las cosas que hacen atractivo y hasta te diría apasionante este oficio, ¿no? Es alguien condenado a estar permanentemente aprendiendo de todo el mundo. Porque al final tú solo puedes... ¿Cuáles son los libros que realmente tienen valor, ¿no? Hemos hablado antes de Cervantes, sí. El Quijote, que es el libro que tiene más valor en lengua castellana, ¿no? Pues es un libro que ha escrito un individuo a partir de su experiencia, pero su experiencia fue una señora experiencia. En fin, fue a la guerra, fue esclavo, estuvo en prisión, en fin, mil cosas, ¿no? Y trató con mucha gente y además era un hombre observador y era un hombre que aprendió de mucha gente, aprendió de sus compañeros de armas, aprendió de sus compañeros de cautiverio, aprendió de sus carceleros, aprendió de la gente sobre la que ejerció alguna autoridad, que tuvo un pequeño cargo público, aprendió de sus compañeros o competidores, escritores, y todo eso al final lo volcó en una novela donde están las voces de muchas personas. Al final los libros que valen son los que en cierto modo atrapan el espíritu de un tiempo, de una comunidad, ¿no? No son una cosa estrictamente individual. Sí, ¿Y sí. cómo haces eso? Que es lo mismo que hace Galdós, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué hacía Galdós? Pues Galdós escribía durante unas horas al principio de la mañana y luego salía por Madrid a lo que él llamaba poner la oreja. Se montaba en un tranvía, se metía en un café, se iba a un mercado y escuchaba lo que decía la gente y cómo hablaba la gente. Y por eso tú lees a Galdós y escuchas esas voces que pueden ser desde una persona analfabeta hasta un catedrático y todos son verdaderos. Sí, sí, son muy reales. Muchísimas gracias, Lorenzo, por este rato y por tu tiempo. Y nada, espero que hayas estado cómodo en este espacio. De verdad ha sido un gran honor tenerte aquí con nosotros. Y a nuestros oyentes os esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.